La tinta base agua se puede utilizar tanto para textiles como para superficies como cartones o papel. Entonces te presento las tintas base agua que yo conozco y que la puedes utilizar para realizar este tipo de trabajos. Bueno, la primera que vamos a revisar es la tinta textil base agua, que ya viene preparada. Es nada más de sacar del bote, apartar la que tú vas a ocupar, ponerle su acondicionador, que viene siendo un retardante para tinta base agua, y también su fijador. Lo que hace el fijador es que la vuelve más resistente sobre algunas superficies. Por ejemplo, en algún tipo de textil que no sea algodón 100%, entonces únicamente estos dos aditivos, que son el retardante y el fijador, es lo único que le tienes que agregar a tu tinta base agua que ya viene preparada. Por otro lado, tenemos las tintas que se van a utilizar para descarga. La tinta descarga lo que hace es que a través de un polvo o un activador desgasta la playera como si se tratara de cloro lejía, despinta la playera al mismo tiempo que la va pigmentando. Estas tintas vienen con una pasta base y vienen sus pigmentos por separado de los colores que vayas a utilizar. ¿Cómo se prepara esta tinta? Yo les voy a pasar una fórmula estandarizada que a mí me ha dado resultado con todas las marcas de tinta que utilizo. Yo de base le pongo el 90%, de pigmento el 10%, polvo activador el 4%, de retardante es recomendable utilizar el 3% porque con eso ayudamos a que se mantenga bien en nuestra pantalla, pero también que no tarde mucho en secar. Y de fijador es el 5% como máximo. Si nos pasamos del 4% ya un 6, un 7%, lo que vamos a obtener son colores muy descoloridos. Esta es la fórmula que a mí me ha funcionado. Aquí sí les voy a recomendar utilizar una báscula porque es más exacta la medida por medio de gramos que estarle tanteando los mililitros. Y bueno, ya en lo que se refiere al secado, yo le doy una temperatura de 180 grados por 25 segundos. Y bueno, ¿por qué no la venden así? ¿Por qué viene así? Porque a diferencia de esta que ya está preparada, esta es para aplicarla directamente sobre cualquier superficie. Si únicamente pones la pasta y el pigmento, la tinta prácticamente es como una de estas que ya está preparada y te puede durar mucho tiempo. Pero al agregarle la sal de descarga, esta tinta únicamente va a tener una vigencia de 6 horas y tienes que revolver muy bien para que el polvo se diluya completamente en la pasta y en el pigmento. Y viene de esta manera porque, pues bueno, si no es necesario preparar todo el kilo de pasta, únicamente vas a preparar 100 gramos, 200 gramos, lo que vayas a ocupar, y es un aproximado, porque yo he elaborado tinta descarga y he visto que la efectividad así completa son a las 2 horas. Ya después de las 2 horas empieza a tener un poco menos de potencia la sal de descarga. Si terminas un trabajo y ya pasaron más de 2 horas, lo recomendable es volver a preparar otro porcentaje de tinta para que la efectividad sea mucho mejor. Algunos me han preguntado que dónde consigo mis materiales. Les voy a pasar los proveedores con los que yo he comprado y que me han sido muy efectivas y que han tenido buen acabado y que me han funcionado bien. Y ya dependerá de la zona donde tú te encuentres, el proveedor que te quede más cerca y donde tú quieras comprar. La tinta que yo compro ya preparada, porque se trabaja bien sobre la pantalla y ya sobre la tela dura bastante, es la marca Ultrasol. Y el modelo para tintas base agua de Ultrasol se llama Aquapac. Tenemos la otra tinta que también utilizo y con buen acabado, buena durabilidad, y sería la marca Graficolor de México. También existe otro proveedor que he utilizado y que también me ha dado buenos resultados, como las tintas antes mencionadas, y es la marca Colorgraph de Occidente. Ellos también manejan lo que son las tintas base agua tanto de descarga o las tintas base agua ya preparadas. Y bueno, estas son las tintas que yo te puedo recomendar porque ya las he utilizado y me han dado buenos acabados. He usado otro tipo de marcas, pero sinceramente no me ha gustado cómo quedan. En una ocasión conseguí una tinta marca Sánchez. Después de que la destapé, duró muy poco tiempo. Yo tuve esa mala experiencia y pensé que únicamente era por quizá el bote viniera mal o el proveedor me la vendió caducada. Pero después volví a surtir en otro lugar donde pensé que iba a funcionar y la misma marca que les comento también venía muy mal, en muy malas condiciones. Entonces, bueno, de las marcas que yo conozco que salen buenas son esas que les menciono. Es la tinta Ultrasol, la tinta Graficolor y Colorgraph de Occidente. Entonces, hablando de mi país, en México, para las personas que afortunadamente nos están viendo de otros países, desconozco qué marcas utilicen por allá, pero déjanos en los comentarios también algún proveedor en Argentina, en Bolivia, en El Salvador, en Perú. En un próximo video estaremos viendo los tipos de emulsión que existen para las tintas base agua. Espero te haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima.